Buenas noches, amados hermanos. En esta noche le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir la palabra y espero que todos se encuentren bien. Pues bueno, comenzamos. El tema de hoy es sed pacientes y esperar. Pues vamos a orar. Gracias te damos, amado Rey Padre, Señor, en esta noche. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, abriendo mis labios y poniendo palabras, Señor, de vida, Padre. Porque a través de tu palabra, Señor, tú nos das aliento, tú nos das nuevas fuerzas, Señor. Y en esta noche, Señor, te entrego mi vida y te doy las gracias, Señor. Y te ruego que seas tú hablando a través de mis labios. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar. El tema es sed pacientes y esperar. Acompáñenme por favor al libro de Santiago 5:7, que dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Pues aquí el apóstol Santiago nos señala 2 veces: tened paciencia. Y aquí nos dice que tengamos paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Recordemos que la paciencia es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Y la paciencia significa: ten calma, ten tranquilidad, ten confianza. Debes saber esperar. Y pues cuántos de nosotros muchas veces no sabemos esperar, queremos las cosas rápidas. Y pues yo soy una de ellas, hermano, que a veces no sé esperar, quiero las cosas pues que se hagan rápido y bien. Entonces, pues yo creo que ahí me ha costado mucho trabajo el saber esperar, el tener paciencia. Y entonces el Señor nos dice aquí: tengan paciencia, ¿verdad? Tener paciencia, nos dice el Señor. Dice que tengamos paciencia. ¿Hasta cuándo? Nos pone un límite, ¿verdad? Nos dice hasta la venida del Señor. O sea que de aquí hasta que el Señor nos llame, debemos de tener esa paciencia, ¿verdad? Y esta promesa, bueno, dice el Señor: tengan calma, tengan paciencia, que pronto vendré por ustedes. Y esa es una promesa que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Que el Señor, desde hace 2000 años, les hizo a sus apóstoles, que les dijo: voy a prepararles morada. En Juan 14:1 dice así: no se angustien, no tengan miedo, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. O sea que los apóstoles estaban tristes. ¿Por qué? Porque habían convivido con él durante 3 años. Entonces les dice: no se preocupen, no se angustien, que yo voy y yo regreso. Y esa es una promesa que el Señor nos ha hecho, y con esa promesa caminamos todos los días. Con esta promesa nosotros nos sentimos confiados en que el Señor va a regresar por nosotros. En Juan 14:3 dice: y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. O sea que nosotros vamos a estar con el Señor, así como los apóstoles que estuvieron con él durante todo su ministerio que estuvo aquí. Dice que para que nosotros estemos con él, y sabemos que el Señor está con nosotros, pero quizá no lo podemos ver, lo podemos sentir. Pero dice él que él se fue a prepararnos esa morada, para que a donde él esté, nosotros también estemos. Y después dice en el 14:3, dice: y me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, y así ustedes estarán donde yo esté. Y en el 14:4, ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy.
O sea que Él ya los había preparado a los apóstoles, ya les había dicho que cuál era el camino. Porque dice su palabra que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces, pues aquí tenemos esa promesa de su regreso, de ese regreso que el Señor les dejó a sus apóstoles y que también nos está dejando a nosotros, que Él va a regresar por su iglesia, que Él va a regresar por su amada, que ya estamos en los últimos tiempos, en donde dice en San Juan 24, dice que escucharemos rumores de guerra. Y pues ya todo se escucha, hay pestes, temblores, lluvias, y hay tantas cosas, todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya la venida del Señor está pronta, ya está, el Señor ya está aquí. Y esas promesas nos dan vida, esas promesas que el Señor nos hace como pueblo, como iglesia, nos afirman, nos consuelan, nos traen paz, nos traen esa paciencia para esperar en Él. Acompáñenme por favor a Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, para que en mí tengan paciencia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Pues sí, ¿verdad? Los afanes de este mundo nos ahogan la palabra, todo lo que el Señor nos ha dado, porque muchas veces pues confiamos más en nosotros mismos que en Él. Muchas veces nos sentimos débiles, pero dice que confiemos en Él, que tengamos paz, dice, tengan paz, tengan paciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido impacientes? No hemos sabido esperar y por lo cual pues hemos tomado malas decisiones. Y pues yo he tomado muchas malas decisiones durante toda mi vida. Antes de conocer al Señor y aún conociendo del Señor, he tomado malas decisiones porque he confiado más en mí misma que en el Señor. Pero el Señor cada día me da una nueva oportunidad. Y el Señor quiere ir trabajando, ¿verdad? Con esa paciencia. Quiere ir trabajando en mí. Y dice, tengan paciencia, que mi venida está cerca. Que enseguida acabo con esto, porque dice Él que Él se fue a prepararnos esa morada, esa casa, esa habitación eterna. Dice, espéreme tantito, dice, enseguida acabo con esto. Enseguida termino con esta morada que les estoy preparando, porque nosotros somos esa novia. Estamos comprometidos con el Señor. La iglesia es la novia, la iglesia es la amada. Y el Señor viene por esa iglesia, por esa novia, con una vestimenta sin mancha y sin arruga. Y entonces dice, espérenme porque yo voy por ustedes. Cuando Dios nos respalda, podemos estar seguros que por difícil que sea cualquier dificultad, Él nos ayuda, Él nos libra. Dice el Señor, ánimo, yo he vencido al mundo. Y el Señor de constante, en toda la palabra, de constante nos está animando. Tengan ánimo, confiad. Por su pasión y por su muerte y por su resurrección, nos dio vida eterna. Y quitó todo obstáculo y todo límite. Y superó el Señor todas las dificultades a través de su muerte. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. Ahí mismo en Santiago 5:7 dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, aquí no está hablando de ese labrador es el Señor, ¿verdad? Dice que Dios ha esperado por nosotros con paciencia.
La semilla es la palabra. Esa palabra que un día fue plantada. Con la lluvia temprana se afirma la semilla. Y esa lluvia temprana, al afirmarse esa semilla es la fe. Y con la lluvia tardía hará que el fruto aparezca, ese fruto agradable, ese fruto perfecto para el Señor. Ese fruto que el Señor anhela que nosotros demos, porque esa semilla ya fue plantada en nuestro corazón y el Señor está esperando. Quizás nosotros pues no lo vemos muchas veces, sentimos que no avanzamos. Yo a veces así siento que no avanzo, pero el Señor conoce mi corazón y sabe el Señor perfectamente quién soy delante de Él, y sé que Él es quien ve esos avances. A lo mejor son pasos muy lentos, pero el Señor ve y me conoce y sabe que en mí está el seguir adelante, el no mirar atrás, el no mirar mi pasado, el no mirar todos mis errores, el no mirar todos mis defectos, porque Él no los mira, porque dice la palabra que Él mira lo de dentro, Él no mira lo de fuera, sino que el Señor nos mira de una manera diferente. El Señor no mira como el hombre ve, sino el Señor mira lo de dentro, mira el corazón. Nosotros también debemos esperar en el Señor, así como espera el labrador. El labrador viene, limpia la tierra, la prepara, la abona para recibir esa semilla. Y luego depende de Dios, depende de la lluvia, para que esa semilla venga y dé ese fruto agradable, ese fruto perfecto. Y así debemos también nosotros preparar nuestro corazón. Acompáñenme por favor a Isaías 1:16 y dice así: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Pues así como limpiamos, así como el labrador limpia esa tierra, así el Señor dice que nosotros también nos limpiemos, que también nos lavemos con su palabra, que nos limpiemos con ella y que quitemos toda iniquidad, todas esas obras delante de sus ojos y que dejemos de hacer lo malo. Para dejar de hacer lo malo, necesitamos un verdadero arrepentimiento. Porque yo tengo 20 años en la palabra, pero muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacía. Aún seguía haciendo lo malo. Y dice el Señor que también eso es pecado delante de sus ojos. Y yo muchas veces fui rebelde, fui desobediente, y yo actuaba en mis propias fuerzas. Pero el Señor quiere que nosotros nos lavemos y nos limpiemos para que nosotros estemos con Él, así como les dijo a sus apóstoles, esperando esa venida del Señor que ya está aquí. Entonces, nosotros debemos dejar de practicar ese pecado, de tal manera que nosotros debemos estar preparados para cuando el Señor venga, porque no sabemos si esa noche viene por nosotros, porque mucha gente se ha ido, y no precisamente porque el Señor venga, sino que el Señor viene a nuestras vidas, y muchas veces mucha gente ha muerto por enfermedad o por cualquier situación, porque pues el Señor es su tiempo y el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y mucha gente pues se ha ido. Entonces, pues no sabemos, ¿verdad? El día de su venida, no sabemos si esta noche el Señor viene por nosotros. Entonces, por lo cual nosotros debemos de estar preparados. ¿Y en quién hemos esperado? ¿En quién está nuestra esperanza? Nosotros debemos
aprender a esperar en Él. Porque muchas veces nosotros esperamos o confiamos en las cosas de este mundo, esperamos en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, confiamos en nuestro trabajo, en nuestras riquezas, pero el Señor quiere que confiemos y que esperemos en Él. ¿Cuántos enfermos, cuánta gente que se ha enfermado, pues se ha ido, ¿verdad? Se ha ido de este mundo, pero nosotros, antes de estar enfermos, pues antes de ir al médico, nosotros debemos de recurrir al Señor, ¿verdad? Porque generalmente recurrimos pues a las cosas, ¿no? De este mundo, recurrimos al médico antes de confiar en el Señor. Y pues bueno, yo en mi caso pues he estado enferma el año pasado, precisamente en estas fechas. Yo me enfermé de COVID, precisamente en estos días estuve muy grave. Y yo pensé que pues que el Señor me iba a llamar. Yo pensé que pues que no le iba a librar, porque me sentía demasiado enferma, a tal grado pues que yo creí que ya era lo último, ¿verdad?, que yo estaba viviendo. Pero yo le doy gracias a Dios. Créame que desde que empezó este mes de septiembre, día a día yo le he dado gracias a Dios, porque me recuerda, ¿no?, de hace un año, de cómo el Señor me rescató de la muerte. Y yo creo que eso fue lo que el Señor hizo que yo me afirmara aún más en Él. Porque en realidad a veces me afirmaba, a veces no, a veces le fallaba al Señor. Y sentía como que no avanzaba, pero yo le doy tantas gracias al Señor, porque a partir de esta prueba por la cual yo pasé, el Señor cada día me fue afirmando más y más en su palabra, me fue afirmando cada día más y más. Entonces pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por ello, porque a pesar de que pues la oxigenación se me bajó demasiado, tenía 60 de oxigenación, el Señor permitió que yo tuviera vida, ¿verdad? Y que ahora a cada paso que doy trato de, más bien de recapacitar. Y yo sé que es su espíritu, ¿no?, el que mora en mí. Yo sé que es su espíritu el que me convence, ¿verdad?, de pecado y de juicio. Porque antes mi corazón estaba tan endurecido que nada me hacía a veces volverme, a veces seguía pecando y pecando y pecando, y no me hacía volverme, porque mi corazón está endurecido. Pero yo le doy tantas gracias a Dios, porque el Señor tuvo misericordia de mí, y porque Él me ha dado una nueva oportunidad de vida, porque Él me ha dado una esperanza, y porque Él se ha hecho real a mi vida, ¿verdad? Entonces, pues, el día de hoy, cuando llego a estar enferma, recurro a Él. Cuando tengo algún problema con mis hijos, recurro a Él. Cuando tengo algún problema en mis finanzas, recurro a Él. Antes que en cualquier otra cosa, siempre recurro a Él. Porque Dios, Él es quien me trae consuelo, quien me trae paz, quien me ayuda. Hay un versículo que dice, en Filipenses 4, 6 y 7, dice que por nada estemos preocupados. En cambio dice, oren por todo, dice el Señor. Y díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hermanos, a mí ese versículo me levantó mucho, ¿no? Porque por nada debemos estar preocupados. En ese tiempo, cuando yo estuve enferma, ese versículo me inyectó vida. Porque dice que por nada yo esté preocupada. O sea, aún mi salud, yo sabía que está en manos de Dios hasta el día de hoy. Porque después del COVID, pues siguió, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues que quedan secuelas, ¿no? Escuché a unos médicos que decían, quedan más de 200 secuelas. Pero pues yo digo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ninguna secuela ha quedado. Y aun cuando llegara yo a sentir algún dolor, porque después del COVID empecé con problemas digestivos, con problemas
dolor en el pecho, dolor en el estómago, dolor en todo el cuerpo me dolía. Y ya llegó el momento y sí recurrí yo al Señor, de constante recurro al Señor en cada problema que yo tenga, en cada enfermedad yo recurro al Señor. También recurrí al médico. Pero pues no había solución, se pasaban los meses, después del COVID se pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, y yo me sentía, en lugar de sentirme mejor, me sentía peor cada día. Entonces, pues yo ya, Señor, pues aquí estoy, me pongo a cuentas contigo. Cada día me pongo a cuentas contigo. Y yo le doy tantas gracias a Dios, porque dejé de tomarme ya los medicamentos porque dije, Señor, pues si me vas a llevar, pues mira, yo me pongo en tus manos, Señor, ya me puse a cuentas contigo y pues yo me deposito. Tú tienes el control de mi vida. Pero esta palabra que dice aquí que por nada esté preocupada, eso me trajo mucha paz a mi vida. Dice, en cambio dice, oren por todo lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces, yo he aprendido a partir de ese tiempo para acá, cada día, a cada paso que doy, aun cuando voy caminando, le doy, que bajo las escaleras, le digo, Señor, gracias por estas piernas que me sostienen. Después se me empezó a caer tanto el cabello que casi quedé pelón, hermano. Porque tenía muchísimo cabello antes y se me empezó a caer muchísimo el cabello. Entonces yo le decía, Señor, gracias porque se me está cayendo el cabello. Gracias, Señor, porque me vas a dar un cabello nuevo. Y yo he aprendido a ser agradecida con el Señor. En cada situación por la cual yo paso, le doy tantas gracias a Dios porque cada despertar le digo, Señor, gracias porque desperté, gracias porque tu misericordia aún está aquí conmigo. Y dice en el 7 de Filipenses 4:7 dice que así experimentaremos la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Pues sí, ¿verdad? La paz de Dios es la que cuida nuestro corazón y nuestra mente, porque cuántas luchas tenemos en la mente, ¿verdad? Es una guerra que solamente Dios es quien la gana, porque de constante tenemos ataques, de constante nuestra mente está llena de dardos, sentimos ese ataque de parte de Satanás, ese ataque de te vas a morir, de te va a pasar esto, te va a pasar aquello, pero yo le doy gracias a Dios porque dice que si nosotros oramos, confiamos en Dios, dice aquí su palabra que nosotros vamos a poder experimentar esa paz de parte de Dios. Y esa paz supera todo lo que podemos entender. Bueno, acompáñenme por favor a Santiago 5:8. Continuamos con Santiago. En Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia. Otra vez vuelve aquí a nombrar el apóstol Santiago. La paciencia, dice, tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones. El Señor quiere que estemos afirmados, ¿verdad? El Señor quiere que aprendamos a esperar en Él. Pues Él nos ha dado promesa. Esas promesas son fieles y son verdaderas. Acompáñenme por favor a Josué 23:14. Dice así, es de la Nueva Versión Internacional, dice, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. O sea, aquí Josué le está dando este discurso a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice, por tanto, estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. O sea, que él iba a morir. Dice, ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas, porque todas sus promesas son buenas de parte de Dios. Dice, porque todas sus promesas son buenas del Señor su Dios.
ha dejado de cumplirse al pie de la letra. O sea que todas las promesas que el Señor les había dado a su pueblo, todas y cada una se habían cumplido. Dice, todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Qué preciosa palabra, hermano. Pues así también, así como a Josué le da esas promesas el Señor, también nos las da a nosotros. Que el Señor en su tiempo nos va a cumplir todas y cada una de sus promesas. Pero debemos aprender a esperar, y yo creo que eso es lo más difícil, la espera. Para todos yo pienso que es lo más difícil. Asimismo, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, en su tiempo cumplirá cada una de esas promesas en nuestras vidas. A pesar de que muchos de nosotros aún no las vemos. Porque ¿cuántas promesas le has hecho tú? ¿Cuántas promesas te ha hecho el Señor? ¿O cuántas promesas o cuántas cosas tú le has pedido y aún no has visto cumplida esa promesa que el Señor tiene para tu vida? Pero esa promesa no va a tardar, porque el Señor es fiel y Él siempre va a cumplirlas, porque aquí lo dice su palabra, ¿verdad? Que Él siempre las va a cumplir y que Él ya las tiene contempladas. El Señor ya tiene contempladas todas y cada una de esas promesas. A veces creemos que va a pasar muchísimo tiempo, porque a veces pensamos que vamos a morir y no vamos a ver esas promesas. Pero yo he visto mucha gente que ha sabido esperar y que Dios se las ha cumplido. Que antes de cerrar sus ojos, otra vez vuelvo a comentarles sobre mi hermano, ¿verdad? Que yo decía, ay papá, le decía yo a mi padre, porque yo lo veía, que cómo oraba y todos cómo orábamos con mi hermano. Yo le decía, ay papá, que el Señor no cierre tus ojos y que tú no veas esas promesas cumplidas en la vida de mi hermano. Y así, esas promesas han sido cumplidas en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros pues tiene 9 hijos y cada uno de nosotros hemos llegado en el tiempo de Dios. Y para que esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros sean cumplidas, pues también hay una condición, como lo dice en Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, o sea que si nosotros escuchamos al Señor y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esa es la principal condición, ¿verdad? Que si nosotros somos obedientes, que si nosotros le escuchamos, que si nosotros tenemos una comunión con Él. Dice que si nosotros guardaremos ese pacto que ha dejado para cada uno de nosotros. Dice que entonces, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que el Señor cumplirá esa promesa, ¿verdad? A través de guardar su pacto, a través de tener una comunión con Él. Acompáñenme, continuamos en Santiago 5:8. Más adelante dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ahí nuevamente el Señor nos está hablando sobre esa venida del Señor, que ya está aquí. Y afirmar quiere decir poner firme, dar firmeza, asegurar o dar por cierta una cosa. Afirmar nuestros corazones, debemos tener firmeza en quien hemos creído. Y nuestra fe no puede ser removida a pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, a pesar de que tenemos a veces problemas económicos, problemas en la familia. Nuestra fe nunca debe de ser removida, porque ahí es donde el Señor nos prueba de qué estamos hechos, en quién hemos creído, en quién hemos confiado.
a pesar de las circunstancias y las presiones que muchas veces tenemos en este mundo. Y así como la semilla es afirmada a través de la lluvia, también nosotros debemos ser afirmados a través de su palabra. Su palabra es la que nos da firmeza en Cristo Jesús. En este tiempo tan difícil que hemos pasado, ¿cómo está tu corazón? ¿Te has afirmado en el Señor? ¿Cómo está tu fe? ¿Te has afirmado en Cristo? Acompáñenme por favor a Mateo 25:13. Dice su palabra: velad, pues no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, que debemos de estar nosotros velando y orando, como dice en otra parte de la Escritura, que debemos nosotros estar despiertos. Despiertos, y no quiero decir con esto que vamos a estar despiertos toda la noche, o sea, que nosotros debemos estar velando, o sea, en la palabra, que debemos de estar nosotros en oración delante del Señor, que debemos de estar atentos, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor o cuándo nos ha de llamar a su presencia y qué cuenta le vamos a dar al Señor. Yo le decía a uno de mis hermanos, en una ocasión que fui a visitarlo, que se afirmaran las cosas del Señor, pues él también pasó por esta enfermedad. Y yo le decía, sabes, mi única preocupación que yo tenía en ese momento no era el dejar a mis hijos, sino en qué condiciones los iba a dejar. Y él se rió de mí porque me dijo, pero pues ustedes siempre están en la iglesia, me dijo mi hijo. Le dije, sí estamos en la iglesia, pero ¿cuánto tiempo he dedicado para darles de comer la palabra? No solamente para cocinarles, sino para darles de comer la palabra. Y esa era mi única preocupación, que yo decía, Señor, me vas a pedir cuentas de mis hijos. ¿Y qué cuentas te voy a dar? Los he instruido, les he dado testimonio. Y esa era mi preocupación. Entonces, aquí dice el Señor que velemos, ¿verdad? Y que nosotros, porque no sabemos cuándo Él ha de venir, que estemos atentos a esa venida del Señor. Acompáñenme por favor a Santiago 5:10 y dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Nuevamente ahí el apóstol nos vuelve a decir en Santiago 5 que tengamos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y bueno, vamos a mencionar, por ejemplo, a Abraham, que esperó con paciencia durante su larga peregrinación, que Dios cumpliera la promesa de darle un hijo. Y a Noé, que soportó la burla de una paciencia de 120 años mientras construía el arca. Y vemos que Dios siempre fue fiel, pues siempre respaldó esas promesas. Acompáñenme a Santiago 5:11. Y dice así: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Pues sí, ¿verdad? Aquí vemos a Job. Vemos que Job era un hombre perfecto, era un hombre recto delante de Dios, que todos los días venía delante de su presencia y hacía holocausto por cada uno de sus hijos. Se ponía a la brecha delante del Padre y decía: por si alguno de mis hijos ha pecado. Y era un hombre justo, temeroso de Dios, quien le permitió, y Dios, en una ocasión fue Satanás y le habló de su siervo, le habló de Job, y Dios le permitió a Satanás tocar sus bienes de Job y todo lo que él tenía. Solamente le dijo que no tocara su alma. Entonces Job sufrió de enfermedad, sufrió la muerte de sus hijos, de sus siervos, sufrió el repudio de su mujer, el repudio de sus amigos,
que le cuestionaron constantemente sobre su enfermedad. Pero al final se le devolvió todo a Job, y ese es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo él supo esperar en el Señor. Y Job perdió todo, pero en Job 42, aquí él manifiesta que durante todo ese proceso manifiesta una absoluta dependencia de Dios, como lo dice en Job 42:2. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En el 42:3 dice: hablaba lo que no entendía. En el 42:4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y en el 45 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, aquí podemos ver que después de este proceso que él vivió de enfermedad, diferentes enfermedades, aquí podemos ver esa total dependencia de Dios. Y es lo mismo que el Señor quiere que nosotros tengamos, esa total dependencia de Él. Quizás nosotros no hemos sufrido todo lo que Él sufrió, pero el Señor quiere que dependamos de Él, y que a través de las pruebas que muchos de nosotros hemos pasado, que nosotros aprendamos a depender de Él, y que aprendamos a tener esa paciencia, ¿verdad? Porque el Señor siempre nos va a dar la pronta salida a cualquier cosa que tengamos, a cualquier enfermedad. El Señor es fiel y es verdadero. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu, pero también es una virtud que es dada por Dios. Y esa virtud que es dada por Dios, se va ejercitando día a día. Y Dios quiere que esa paciencia, que sea ese fruto, ¿verdad?, que nosotros demos de constante en nuestra casa, en nuestro trabajo. Porque pues muchas veces somos intolerantes, somos impacientes, muchas veces en donde quiera que estamos, y entonces no estamos manifestando que Dios verdaderamente vive dentro de nosotros. Y otro ejemplo pues es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús es nuestro Maestro y se nos presenta como un modelo de perfección. Él fue paciente en todo. Fue paciente en los que le injuriaban, fue paciente con los que le maltrataban, fue paciente en los que no creían en Él, porque dice su palabra, de constante lo dice en el libro de los Hechos, que ni aun sus hermanos creían en Él, que ni aun sus apóstoles que estaban con Él, muchas veces les faltó fe para creer, y aun cuando ellos veían todas las obras que Jesús hacía, ni aun ellos confiaban en Él. Entonces, Él fue paciente, ¿verdad?, con ellos. Fue paciente con los que le perseguían. Fue paciente aún en el cumplimiento de la misión que el Padre le encomendó en esta tierra. Él siempre fue paciente, y aún ha sido paciente con cada uno de nosotros, porque ha sabido esperar. Ha sabido esperar, porque nosotros muchas veces hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes, pero Él ha sabido esperar con paciencia para que nosotros vengamos a ese arrepentimiento genuino delante de Él. Acompáñenme por favor a Hebreos 12:2, y dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono, ¿verdad? Aquí dice que nosotros debemos tener nuestros ojos en Él como ejemplo de esa paciencia. En otra parte de la escritura dice que el apóstol Pedro le decía: Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Debemos de perdonar 7 veces, y le contestó el Señor: debemos de perdonar 70 veces 7.
Y a mí esa palabra me movió, ¿no? Porque dije, Señor, ahí puedo ver la paciencia que tú tienes con nosotros, ¿verdad? Que nosotros muchas veces, nuestros hijos no nos obedecen, o muchas veces no hacen lo que les mandamos y nos enojamos. Bueno, a mí me pasa que me enojo, me falta paciencia, que quisiera que todo, que llegara a mi casa y que todo lo que yo les mandé a hacer, que todo estuviera hecho, que todo estuviera perfecto. Y me falta aún paciencia, pero después pienso en el Señor, lo paciente que ha sido conmigo, y reflexiono y trato de cambiar, ¿verdad? Y de no ver lo que no hicieron, sino trato de ver lo que hicieron y de ser agradecida, ¿no? Con ellos, porque pues en realidad el trabajo en la casa muchas veces pues es duro, ¿verdad? Pero pues el Señor quiere que sigamos ejercitando esa paciencia, porque su venida ya está aquí, ¿verdad? Ya está pronta. Y pues Jesús fue ese mejor ejemplo, ¿verdad? De la paciencia. Entonces nosotros de ahora en adelante debemos de poner, ¿verdad?, esa mirada en Él. Ya no poniendo la mirada en nuestro pasado, porque muchas veces estamos pensando de todo lo que nos hicieron, en lugar de pensar y ver hacia adelante, como lo dice en Hebreos 12:1, que corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Pues hasta aquí, hermanos, terminamos este tema. Espero que haya sido de bendición y pues vamos a orar. Gracias te damos, bendito Rey y Padre, Señor, en esta noche. Te damos las gracias, Señor, por esa paciencia infinita que tú tuviste hacia cada uno de nosotros, Señor. Porque tú has sabido esperar, Señor. Te damos las gracias por esa muerte en esa cruz. Porque a través de tu muerte y tu resurrección, Señor, tú nos has dado vida eterna, Padre. Y te damos las gracias en esta noche, Señor. Porque tú, Señor, nos apacientas, Señor. Porque tú, Padre, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que tú eres esa fuerza y esa fortaleza. Señor, muchas gracias te doy en esta noche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues continuamos con otra adoración, ¿verdad? Que son los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Hola, buenas noches, mis hermanos. Pues les voy a dar un versículo para las ofrendas, y es en Proverbios 3:9, y dice en Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pues aquí este versículo nos dice que debemos honrar a Dios con nuestros frutos, y esos frutos son todo lo que recibimos de parte de Dios, ¿no? Y le tenemos que dar un porcentaje a Dios y para honrarlo a Él. Y pues bueno, mis hermanos, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta noche por esta reunión, Señor, que hemos tenido aquí, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido darnos un día más de vida, Padre. Te pedimos, Señor, que bendiga sus diezmos y sus ofrendas, Señor. Que tú seas multiplicándole todo lo que ellos pongan que den de tu corazón, Señor, y que te lo den de ti, Señor, de todo corazón, Señor. Y que tú seas bendiciéndolos en su camino, Señor, y que tú seas guardándolos, Señor, a donde quiera que ellos vayan, Señor. Sé tú, Señor, poniéndolos en
en un buen trabajo, Señor, en un buen empleo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, recuerden que el domingo a las 10 de la mañana nos estamos reuniendo en el lienzo charro.